Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Pensamiento Creativo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las habilidades cognitivas. Vamos a ver obviamente nuevamente lo que es el pensamiento y vamos a volver a hablar de la creatividad, pero ¿por qué insistir tanto en la creatividad y en el pensamiento? Bueno, lo van a ver en los siguientes minutos. Por ejemplo, con el tema de los colores, no hace mucho poco me pasó con una amiga, mi amiga Itzel, que por cierto si estás haciendo eso te quiero mucho, para que luego no digas que no te menciono. Me pasó con mi amiga Isel de que me envió una foto acerca de una almohada y ella dijo que era verde la almohada y yo le dije, no, es que es blanco, y ella me dijo, no, es que es verde. Entonces tuvimos como que esa controversia y ya, o sea, de verdad me bugué, no sabía si yo estaba mal o ella estaba mal. Al final resultó que la almohada era verde, pero me hizo pensar días después, recordé esta escena y la estoy recordando ahorita, acerca de los colores. El hecho de que cada quien tiene una percepción diferente es un claro ejemplo en los colores. Pero entonces, todo esto, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la percepción? Es decir, ¿es innatismo o es realidad adquirida? Antes de entrar al tema de la percepción, es necesario de verdad saber que la percepción es algo con lo que nosotros tenemos desde que venimos al mundo. La percepción la adquirimos desde que nacemos. ¿Por qué? Un simple ejemplo, los bebés desde que nacen empiezan a percibir lo que es su entorno, empiezan a percibir quién está a su lado, aun cuando no saben si es mamá o si es papá, ni siquiera saben su nombre, pero empiezan a percibir que están rodeadas de personas. Entonces hay que tener demasiado en cuenta que la percepción es algo con lo que nosotros tenemos desde que nacemos. Es precisamente el pensamiento el que procesa la información que proviene de la percepción y esta la almacena. Y todas esas percepciones que se van almacenando en el pensamiento son las que nos dan lugar a nosotros para resolver los problemas y entender lo que sucede a nuestro entorno. Hay dos tipos de representaciones del pensamiento. Las representaciones analógicas, que son las representaciones sobre una cosa de manera directa, como su nombre lo dice, de una manera real y analógica. Y la segunda, que vienen siendo las representaciones simbólicas, es decir, los contenidos y las proposiciones. Al inicio mencioné lo que es el innatismo. ¿Qué es el innatismo? Por si no lo saben, el innatismo viene siendo lo que son las personas racionalistas. ¿Y qué son las personas racionalistas? Son aquellas que creen, que piensan que nuestro entendimiento, nuestro conocimiento vienen de ideas innatas basadas en nuestra experiencia empírica. Es decir, todo nuestro entendimiento y nuestro conocimiento es en base a la percepción que nosotros tenemos sobre nuestro entorno. Contrario al innatismo, que dice que todo nuestro aprendizaje proviene de nuestras experiencias que ya hemos tenido, de nuestras ideas innatas y nuestra percepción que hemos tenido previamente, el constructivismo es algo totalmente contrario al innatismo. ¿Por qué? El constructivismo, que por cierto su mayor representante es Jean Piaget, sostiene que la persona va adquiriendo su aprendizaje de manera construida, o sea que va construyendo su conocimiento. No es para nada empírica. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es constructivista. A medida que avanza, va generando conocimientos, va aprendiendo y va construyendo su propio conocimiento. No tiene nada que ver con las experiencias previas, sino con las experiencias que están por tener la persona. De hecho, el constructivismo, Jean Piaget, selecciona 4 estadios o etapas del niño en su desarrollo de esta fase del constructivismo y del conocimiento. Llegamos nuevamente al tema del pensamiento, volvemos a caer en este tema. Y como ya hemos visto en los videos anteriores que he mencionado, el pensamiento no es más que una actividad y creación de la mente. En mi carrera de pedagogía y como futura pedagoga y como futuros pedagogos, si es que alguno me está viendo y está estudiando esta carrera, es indispensable saber cuáles son los tipos de pensamiento. ¿Para qué? Para saber nuestro alumno, determinar qué tipo de pensamiento tiene nuestro alumno y en base a eso generar un aprendizaje significativo para él. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pensamiento que no hemos hablado aún? Porque en los videos anteriores hemos hablado de algunos tipos de pensamiento, pero hay otros de los cuales no hemos hablado y esto es lo que vamos a recalcar en este momento. El primer tipo de pensamiento que seguramente ustedes ya conocen y han oído es el pensamiento racional. Las personas racionalistas son las personas que resuelven las cosas de manera lógica y racional. No involucran para nada sus sentimientos a la hora de resolver problemas. Es por eso que muchas veces las personas con este tipo de pensamiento se van más por las carreras de ingeniería y de ciencias, porque no tienen que involucrar ningún tipo de sentimiento. Así que si tú estás estudiando alguna de estas carreras, probablemente tu pensamiento sea racional. El pensamiento imaginativo es otro tipo de pensamiento y como su nombre lo dice, son las personas que se le pasan imaginando y haciendo un montón de historias en su cabeza. Un ejemplo claro en mi vida del pensamiento imaginativo es a la hora de crear un cuento. No hace mucho en una materia me dejaron crear un
un cuento y tuve que usar absolutamente toda mi imaginación para crearlo. La imaginación se utiliza sobre todo en las personas que se dedican a crear cuentos animados, cuentos infantiles sobre todo, y obviamente en todos los niños existe una imaginación absolutamente grande. ¿Todos tenemos imaginación? Sí, pero sin duda en los niños se manifiesta un poco más. El otro tipo de pensamiento es el pensamiento creador, es decir, la creatividad. Más adelante vamos a ver un poco de lo que es la creatividad si aún no ha quedado claro, pero en pocas palabras el pensamiento creador es una persona, pues como su nombre lo dice, que se la pasa creando, innovando cosas, que no se queda estancado en lo que está, sino que resuelve los problemas de una manera creativa, como yo por ejemplo ahorita no sabía qué poner de fondo y tuve que usar una sábana que por cierto ni siquiera la planché, pero es una manera creativa de utilizar un fondo y que no se vean las fotos ni nada de eso. Entonces el pensamiento creador consiste, pues como su nombre lo dice, en la creatividad. El pensamiento intuitivo es un tipo de pensamiento que no requiere para nada la lógica, ni el razonamiento, ni el análisis. Simplemente se basa en la intuición, es decir, en creer que va a pasar algo. Por ejemplo, yo ahorita veo que se está poniendo nublado, entonces pues por lógica sé que va a llover. Pero por ejemplo, cuando a veces a mí me empieza a doler la rodilla, y no es que esté vieja, bueno sí, pero cuando a mí a veces me empiezan a doler las rodillas, aunque esté soleado, sé que va a llover, aunque ni siquiera esté nublado. Es un tipo de intuición. Normalmente se le atribuye mucho a las mujeres que son muy intuitivas, pero realmente cualquier persona lo puede tener. Entonces el tipo de pensamiento intuitivo, solamente para recalcar, no tiene que ver nada con el análisis ni con el razonamiento. El pensamiento abstracto es prácticamente descomponer toda la información que se te está dando y reestructurarla. Un ejemplo claro del pensamiento abstracto es, por ejemplo, si ustedes han acudido a algún museo, alguna obra de arte, alguna exposición y ven todo este tipo de pinturas, tal vez para ti una pintura no puede representar nada, solamente ves una línea o un trazo o lo que sea, pero para una persona con tipo de pensamiento abstracto puede ver más allá de una simple pintura. Por eso muchas veces vemos a muchos pintores, y sin ofender, si es que están viendo a alguien que se dedica a esto, a veces vemos que personas con ese tipo de pensamiento al ver una pintura incluso lloran, es porque tienen su pensamiento abstracto demasiado desarrollado. El pensamiento reproductivo es prácticamente las personas que con los conocimientos previos que ya tienen almacenadas en su cerebro pueden resolver los problemas. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando a mí me dejan hacer algún examen. El examen puede tratar de diversos temas y si esos temas yo ya me los sé, lo más probable es que yo no los estudie. ¿Por qué? Porque ya me los sé de memoria. Entonces el tipo de pensamiento reproductivo es una persona que no necesariamente tiene que volver a alimentarse de la información nueva, sino con la información que ya tiene, con eso se va a quedar. El pensamiento productivo es parecido al pensamiento creativo. Las personas con este tipo de pensamiento son personas que van incorporando y dando solución a problemas de manera creativa e innovadora. Por ejemplo, no hace mucho se me ocurrió la brillante idea de querer diademas y pues no tenía suficiente dinero para comprar la tela, o más bien mi flojera de no querer ir a comprarla. Entonces lo que tuve que hacer fue buscar retazos de tela y empezar a coser. A pesar de que yo no sé coser para nada, yo creo que nunca en mi vida había cosido más que una vez mi falda se me rompió, pero tuve que usar mi pensamiento productivo. ¿Para qué? Pues para empezar a coser esta diadema y pues la terminé y aún la uso y estoy muy orgullosa de eso. Entonces el pensamiento productivo se trata de esto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una persona que tiene que reparar un automóvil sin que no sepa absolutamente nada de mecánica, pero aún así la repara. Esa es una persona productiva. El pensamiento convergente es otro tipo de pensamiento que significa que son personas que dan solución a los problemas sin la necesidad de usar la creatividad, ni la productividad, ni absolutamente nada de esto. Simplemente se quedan con que si yo lo digo es porque es así. Ese tipo de pensamiento es muy común. El último tipo de pensamiento es el pensamiento divergente. Seguramente ya conocen esta palabra, pues por la película llamada así también. Si ya vieron esta película, entonces sabrán que una persona con ese tipo de pensamiento es una persona que resuelve los problemas desde una perspectiva totalmente diferente a las demás. No se limita solamente a la propia opinión de la persona, sino que también sabe escuchar las opiniones de las demás personas para llegar a un solo acuerdo. Un ejemplo en mi vida es, por ejemplo, cuando mi familia y yo tenemos que decidir qué comer o en dónde comer. Entonces yo me pongo a escuchar las opiniones de los demás y empezamos a hablar entre todos y juntos llegamos a un solo consenso para llegar a una sola conclusión y resultado. Una persona divergente se caracteriza por esto. Llegamos al tema de las
de los hábitos y de las herramientas del pensamiento. El pensamiento no puede sustituir a la información, pero la información sí puede sustituir al pensamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo en mi vida sería, yo sé muchas cosas sobre Taylor Swift, es una de mis cantantes favoritas, entonces yo puedo saber muchísimas cosas sobre Taylor Swift, tengo un pensamiento en base a ella, pero si alguien viene con una información diferente o yo investigo una información diferente de Taylor Swift, entonces mi pensamiento va a cambiar, va a irse construyendo. Esto quiere decir, esto se refiere cuando digo que el pensamiento no influye para nada en la información, pero la información siempre va a influir en el pensamiento. Seguramente tú lo has experimentado. Tú puedes afirmar y reafirmar que sabes muchísimo sobre algún tema, pero si alguien viene con una información diferente, tu pensamiento va a cambiar totalmente sobre cierto tema, cierta persona o cierta circunstancia que tú creías saber. Este es un claro ejemplo sobre esta información. La naturaleza del pensamiento. Para pensar utilizamos esquemas, usamos notaciones, utilizamos todo tipo de cosas. En base a esto, después de pensar, nosotros vemos algo y en base a eso juzgamos y damos nuestra propia opinión, también conocido como la famosa crítica. Y es que realmente nuestra mente es tan asombrosa que lo podríamos ver como un sistema reorganizado. Pongámoslo así, toda la información que llega a nuestro cerebro vamos a llamarlo fluidos. Estos fluidos van llegando a nuestro cerebro, van llegando y en base a esto nosotros vamos procesando la información, percibiendo la información como bien se habló al inicio de la percepción y en base a esto podemos llegar a alguna conclusión, a juzgar o alguna crítica. Entonces realmente nuestra mente funciona tan espectacular y tan maravillosamente que yo creo que nunca podríamos terminar de hablar de este tema. Pero entonces llegamos al tema de los carpinteros y los pensadores. ¿Qué hacen los carpinteros? Pues los carpinteros cortan, unen, dan forma a las diferentes cosas, mientras que los pensadores, pues como su nombre lo dice, son las personas que piensan, que analizan, que razonan, que juzgan, que empiezan a hacer síntesis, a sistematizar las cosas. Esa es la gran diferencia entre carpinteros y pensadores. En este tema entran lo que son el análisis, los principios, los hábitos, las operaciones, las herramientas y los esquemas. ¿Qué es cada uno de estas cosas que abarcan los carpinteros y los pensadores? Nuestras actitudes, en pocas palabras, son nuestros pensamientos o nuestras ideas que vamos a tener frente a nuestro pensamiento. Nuestros principios son los que van a orientar hacia un pensamiento eficaz. En este tipo de principios va a entrar siempre los valores. Los valores sin duda siempre van a influir en nuestro pensamiento, en nuestro pensar, en nuestro juzgar, en nuestro dar críticas. Siempre van a influir los valores y los principios en nuestro pensamiento que nosotros vayamos teniendo. También están los hábitos, que son las rutinas que nosotros vamos tomando después de un determinado tiempo, que vamos adquiriendo, que vamos haciendo una costumbre. También van a influir siempre en nuestro pensamiento. Las operaciones básicas, que son las operaciones del pensamiento, las herramientas, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso, y los esquemas, que son las formas de cómo vemos nosotros las cosas y cómo organizamos en nuestro cerebro y sistematizamos toda esta información. Llegamos a las herramientas del pensamiento. Como bien les dije, vamos a hablar un poco más de esto. Las herramientas del pensamiento son 7. La primera de ellas es por sus siglas MFO, es decir, metas, fines y objetivos. ¿De qué trata este tipo de herramientas? Como su nombre lo dice, son todas las metas y todos los objetivos que nosotros queremos lograr como personas. Si nosotros no tenemos trazado una meta o un objetivo o un fin, es poco probable que lo podamos conseguir. Tenemos que tener muy en cuenta en nuestro pensamiento y en nuestro cerebro lo que nosotros queremos cumplir, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a conseguir. Un ejemplo, por ejemplo, en mi vida es el hecho de que en 3 años, obviamente mi meta es terminar esta carrera de pedagogía. En 5 años todavía no sé qué voy a hacer, pero por mientras yo ya tengo analizado y estructurado cuál es mi meta, cuál es mi fin y cuál es mi objetivo. Es necesario que nosotros como personas tengamos muy en cuenta qué es lo que nosotros queremos realizar. De esta manera será mucho más fácil poder lograr este objetivo. El siguiente tipo de herramienta es TTF, es decir, considerar todos los factores. Por ejemplo, volviendo al tema de que yo quiero en 3 años terminar esta carrera, debo de considerar también todos los factores que pueden implicar, es decir, los gastos que pueda tener, los problemas que tal vez pueda tener en ciertas materias, absolutamente todos los factores, es decir, todos los tipos de estancamientos que tú puedas tener o ciertos problemas que crees que se te puedan presentar. Esta herramienta te va a ayudar bastante para que tú, a la hora de planear tu meta o tu fin, puedas también determinar qué problemas o qué factores pueden intervenir para que no puedas lograr ese fin o ese objetivo.
La siguiente herramienta, y es la que menos utilizamos, no me van a dejar mentir, es la OPA, es decir, las opiniones ajenas. Simplemente si nosotros no queremos escuchar consejos, no vamos a poder resolver las cosas. Por más que nos cueste el hecho de escuchar a expertos, sobre todo a nuestros abuelos o a nuestros padres, que son las personas que tienen más experiencia, simplemente nuestros problemas van a venir como lluvia. Hay un dicho que dice, el que no oye consejos no llega viejo. O algo así, la verdad no sé. Pero es realmente un buen consejo, es decir, el hecho de nosotros poder escuchar las opiniones de las demás personas muchas veces nos pueden ayudar, salvar de muchísimos problemas, es decir, prevenir muchas cosas. Es cierto que al final de cuentas nosotros tenemos la decisión de lo que vamos a hacer, pero tampoco tenemos por qué limitarnos a no escuchar a los demás. Siempre no viene de más una buena ayuda. La siguiente herramienta es la APE, alternativas, posibilidades y elecciones. Una vez que tú trazas tu meta, como bien dije al inicio, puede que se te presenten algún problema, algún factor que te impida cumplir esa meta. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar las alternativas necesarias o las opciones que tengas enfrente para poder resolver y dar resolución a ese problema o ese acontecimiento que te está impidiendo cumplir tu meta, tu fin o tu objetivo. El siguiente es BMI. Bien, mal, interesante. Yo sé que como persona nos cuesta muchísimo discernir entre lo bueno y lo malo. Pero esto es muy importante a la hora de querer lograr un objetivo. El saber diferenciar qué está bien, qué está mal, qué es interesante, qué es importante, es fundamental a la hora, como bien lo acabo de mencionar, de dar resolución a los problemas. Vamos a caer nuevamente lo que es el tema de la creatividad, pero vamos a comprender, a entender realmente lo que es la creatividad. La creatividad es efectiva porque es funcional y porque es útil. También es novedosa porque es algo nuevo y es algo innovador. Y también es ético porque tiene fines y propósitos positivos. Yo sé que he insistido mucho en este tema, pero si en este punto, después de ver mis dos videos, o simplemente mi primer video que ves, pero aún así te consideras una persona cero creativa, te invito, por favor, no te invito, te obligo que terminando este video te mires al espejo y digas, soy una persona creativa. Aún así, la creatividad tiene que ser algo más que ser novedoso. Tiene que existir una funcionalidad a una solución. La creatividad es más que dar solamente ideas. Hay muchas personas que dan infinitas ideas pero no las llevan a cabo. Una persona creativa no solamente va a dar ideas, sino que también las va a ejecutar. Esa es la gran diferencia entre una persona que aporta ideas y una persona que realmente es creativa. La inteligencia es una orientación más precisa, más lógica, más rápida, es decir, tiene que ver mucho con el pensamiento racional también. En cambio, la creatividad es la asunción de riesgos controlados y la flexibilidad. Resolver los problemas de manera diferente y de manera creativa, que es lo que hemos estado diciendo creo que a lo largo de todo este video y de todos los videos, pero ambas se complementan, porque ambas comparten un grado de inteligencia que permite a la creatividad desarrollar ideas nuevas. En pocas palabras, el pensamiento orientado a la creatividad no es más que el pensamiento divergente del que ya hemos hablado. La persona que tiene una variabilidad a la hora de resolver los problemas de una manera diferente. En pocas palabras, el pensamiento no orientado a la creatividad viene siendo lo que es el pensamiento convergente, que son las personas que tienen que dar ideas o llegar a algo claro de una manera lógica, racional, concisa y precisa. La creatividad propicia la construcción de cosas más allá de la tradicional. Ya, para finalizar, ahora sí, después de muchos tropiezos que he tenido en este video, el pensamiento convergente tiene que ver también con un tipo de pensamiento llamado pensamiento vertical. Y este tipo de pensamiento, al igual que el convergente, tiene que ver con que todas las cosas tienen que ser correctas. Para la persona todas las ideas tienen que ser concisas y sintetizadas. Y el pensamiento divergente tiene que ver con el tipo de pensamiento lateral, que es una persona que cambia los conceptos y cambia todo lo que ya conoce de una manera nueva y creativa sobre todo. Esto fue todo sobre esta sesión de las habilidades cognitivas, sobre el pensamiento, tipos de pensamiento, sobre la creatividad, las herramientas de pensamiento, el pensamiento divergente, el pensamiento convergente. Espero que hayan aprendido algo y les haya servido aunque sea un poco. Realmente les pido disculpas por el ruido que tal vez se escuche en el fondo, de gritos o de perros o de vendedores que pasan. Sí me ha costado un poco hacer este video, así que espero que por favor lo aprecien mucho y dejen un comentario bonito. Y sobre todo espero que hayan realmente aprendido algo nuevo hoy. Así que nos vemos en 2 semanas. Diosito, ayúdame.
Y la segunda, que son las representaciones simbólicas, que es decir, que vienen siendo los conceptos y las proposiciones. Así que, ¿es en serio? Dios de mi vida. Influencer jamás divergente. Si ya vieron esta película, entonces sabrán que una persona el pensamiento abstracto es básicamente descomponer toda la información que te están dando y... Uy, mi abuelo, Dios mío.